A continuación vamos a explicar la estrategia de desarrollo de objetos BIM. Todos los proyectos BIM se componen de objetos BIM. Estos objetos estarán clasificados por las tipologías constructivas. Dentro de Autodesk Revit, el objeto BIM se denomina familia. Estas familias podrán ser de diferentes tipos de naturalezas. Podrán ser familias del sistema o elementos que se desarrollan, como por ejemplo los muros, elementos que se dibujan a partir de su contorno, como por ejemplo los suelos, o componentes que se sitúan encima de determinados tipos de elementos, como por ejemplo aparatos sanitarios, escaleras mecánicas, equipamientos, mobiliario, etc. Independientemente de la categoría y la complejidad de los objetos BIM, todos tienen una cosa en común, y es que tienen una serie de capas de información que irán evolucionando y rellenándose en función del propio proyecto. No es lo mismo la información para un proyecto básico que esa información para la fase de obra en el que necesitaremos determinados tipos de parámetros que se vayan rellenando. Estos objetos BIM se construirán como si de una obra se tratara, es decir, se descomponen los elementos en los subelementos que lo van componiendo y se van anidando unos entre otros, de tal manera que al final tenemos un pequeño Lego de composición de objetos BIM que conforman un objeto BIM mayor. De esta manera siempre se estarán utilizando sistemas constructivos lógicos. Para entender cómo se desarrollan los objetos BIM, tenemos diseñado un protocolo que repasa los principales aspectos o capas de información que componen estos objetos. Vamos a repasarlo punto por punto. La primera capa de información que se controla normalmente es el posicionamiento del objeto BIM. Cuando se diseña un objeto BIM, se tiene en cuenta si va a ser un objeto genérico, se va a basar en caras de los objetos BIM, se va a insertar o apoyar en un muro, suelo o techo, si se basa en línea o si se basa en superficies complejas, que son las familias adaptativas. Cuando se crea por primera vez un objeto BIM, es una de las decisiones que hay que tomar. El siguiente capa de información denominamos el esqueleto, que lo conforman los diferentes rejillas, planos de referencia, líneas o puntos que nos van a ayudar a conformar la geometría del objeto BIM. Este tipo de planos de referencias estarán apoyados en cotas que van a controlar la geometría de tal manera que si cambia la altura de un objeto BIM, en función de todos estos parámetros y rejillas y cotas, se adaptarán el resto de elementos, porque al final siempre está cumpliendo con lógicas constructivas. Estos planos de referencia podrán tener nombres, podrán ser prioritarios, podremos cambiarlos de color para ayudarnos a diferenciar entre referencias más prioritarias o menos prioritarias. La siguiente capa de información habla de los componentes. Un objeto BIM puede estar dividido entre múltiples subcomponentes que van anidándose unos a otros. En este ejemplo vemos como un escalón se inserta en una familia de tramo de escalones que a su vez se insertará en la propia escalera mecánica. De forma paralela tendremos un barandal que forma parte de la estructura de la escalera mecánica. Todos estos elementos subcomponentes se unen para conformar el objeto BIM complejo. Esta estrategia de subcomponentes facilitará temas como mediciones, visibilidad o también parte del comportamiento de estos elementos. En este aspecto será importante comprobar que las familias están categorizadas. Dentro de las propiedades que podemos analizar dentro de un objeto BIM, si nosotros pinchamos en las características de la familia, nos indicará qué categoría tiene esta familia y además una serie de parámetros de familia que tendrán que ver con su comportamiento. Por ejemplo, si es un elemento que tiene que ser vertical o, por ejemplo, si es un elemento que puede ser cortable al cargarse dentro de un proyecto, que va a formar un hueco. Avanzando en las capas de información, empezamos a introducir una serie de lógicas que tienen que ver con la coordinación, el cálculo o comprobaciones que tienen que ver con normativa. Por ejemplo, a nivel de información necesaria, podremos incluir dentro del modelo datos lógicos relacionados con la comprobación de normativa de accesibilidad, normativa de cálculo, coste, planificación, mantenimiento, etc. Nos podremos apoyar en elementos tridimensionales para hacer este tipo de comprobaciones.
Como podemos observar en esta familia, vemos una serie de volumetrías que tienen que ver con este tipo de comprobaciones, para hacer huecos en el forjado, para tener en cuenta espacios de mantenimiento o para poder realizar las comprobaciones de cabezada de la escalera o de accesibilidad a la misma para temas de acceso peatonal. Asimismo, la familia podrá tener un cierto grado de inteligencia y podrá ayudar a realizar determinados tipos de cálculos o contener información relacionada con cálculo. Por ejemplo, en esta familia que estamos viendo dentro del proyecto, si nosotros la seleccionamos, podremos comprobar que hay determinado tipo de información que tiene que ver con el cálculo estructural. Hay una serie de parámetros que se han incluido dentro de la familia que nos indican las cargas estructurales en los diferentes tipos de apoyos que tiene esta familia. Finalmente, hay una serie de aspectos que tienen que ver con la representación del objeto BIM cuando se va a imprimir en planos. Estos aspectos de grafismo tienen que ver con textos, con etiquetas, con símbolos, nivel de detalle alto, medio o bajo, el tipo de material que tiene, si serán visibles en un tipo de vistas sí o no, y todo ello lo podremos configurar dentro de la familia. Si nosotros verificamos todas y cada una de estas capas de información, estaremos obteniendo objetos BIM con un grado de desarrollo muy interesante.